¿Qué tal? Hola a todos. Un gusto es estar aquí con ustedes de nuevo. El día de hoy tengo un nuevo video. El día de hoy pues voy a hablar sobre un libro que se llama Los Mártires de Tacubaya. Primero voy a dar una breve introducción, como es de costumbre, y posteriormente voy a hacer la lectura del libro. Entonces puede ser que este sea un video un poquito largo. Este texto se llama Los Mártires de Tacubaya. Es de la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica. El texto como tal es de Juan Mateos y los grabados son de Eco. Costó 14 pesos, es un libro económico. Y bueno, a grandes rasgos, este es uno de los eventos más infames que ocurrieron durante la Guerra de Reforma, que fue ahí a mediados del siglo XIX en nuestro país. Y bueno, consistió en que durante una batalla, la batalla de Tacubaya, médicos y estudiantes de medicina decidieron atender a los soldados de ambos bandos, de los conservadores y de los liberales. Esto pues para atender sus heridas, curarlos en un acto de buena fe. Entonces, dichos médicos, dichos también estudiantes de medicina fueron, y bueno, tras concluir dicha batalla, el 11 de abril de 1859, el bando conservador, liderado por Leonardo Márquez, conocido como el Tigre de Tacubaya, se los quedó y pues los mandó matar. No sé si a todos o la gran mayoría de ellos. Y pues inclusive cuando gente del mismo Márquez había sido ayudada por estos estudiantes, por estos jóvenes. Entonces pues es uno de los eventos más infames. Gente civil que no tenía nada que ver en este evento, pero aún así había decidido ayudar médicamente a ambos bandos, pues fue asesinada. Actualmente hay una pequeña plaza que se llama Plaza de los Mártires o Parque de los Mártires de Tacubaya, que queda en Avenida Revolución y en la calle Mártires de Tacubaya. Esto muy cerca del metro San Pedro de los Pinos y Tacubaya, en la Ciudad de México. Y bueno, este es el contexto. Les repito, el libro cuesta 14 pesos. Es un libro económico, es una colección que yo creo que vale mucho la pena, que viene ilustrada. Y ahora pues voy a empezar con la lectura del pequeño libro. Tiene poco más de 40 páginas y espero que sea de su agrado. Los Mártires de Tacubaya. La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito, será sobre la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, derramada por tu mano. Esto como introducción. El efímero triunfo que el partido que hipócritamente se llama Defensor de la Región alcanzó en Tacubaya el 11 de abril ha llenado de luto y de consternación a las clases todas de la sociedad, porque ese partido ha excedido a sus antecedentes históricos de crueldad y de odio, de rencor y de barbarie. Con su espantosa y cobarde inequidad ha dejado muy atrás a la facción de Concha, Calleja y Bataller, a la facción de Facio, Picaluga y Alamán, y ha hecho caer de los ojos de unos cuantos ilusos la venda del engaño, mostrándose la reacción a toda luz, no solo vengativa e implacable, sino salvaje e impía. Y hoy nadie cree que una turba de sicarios, de verdugos y de asesinos pueda defender la religión sublime de amor y de piedad, traída al mundo por el mártir del Calvario. En vano el crimen se ha perpetrado tras la confusión de una batalla, en medio de la soledad y las sombras de la noche, en lomas despobladas. En vano se quiere envolver el hecho en el misterio, callando hasta el nombre de las víctimas. En vano se quiere ahogar la voz dolorida y aspirante de esos mártires, con el clamor de las campanas, con pompas oficiales, con guirnaldas y coronas de flores, con Te Deum y misas de gracias que son una nueva profanación del templo de Cristo. En vano se anuncia a media voz el sacrificio. El mundo entero sabrá toda la verdad, y la execración del género humano caerá sobre los monstruos que para saciar su sed de sangre han cometido un atentado que no registraban ni en las páginas más sombrías de la historia de los tiranos. Ah, no, que lo habéis hecho, que no lo hicieron ni los Calígulas ni los Nerones, no se vio ni en los tiempos más calamitosos, no lo hizo tampoco la misma Inquisición, porque parece que a todos los verdugos de las naciones, a todas las fieras que han sido el azote de los pueblos, les quedó algún resto de humanidad, algo de hombres en las fibras del corazón, y solo vosotros, los que os decís soldados de la religión, no sentís horror a la matanza, al exterminio, y no conocéis ni ese pudor del fascineroso para buscar un pretexto a su delito.
Seguid felicitándoos mutuamente, dándoos recompensas porque habéis sido asesinos, insultando al Creador con vuestros sacrilegios, voto de gracia, parodiando a los héroes, triunfadores, preparando agasajos de mujeres fanáticas que, olvidando la ternura de su sexo, se transforman en Euménides paganas, en furias que se gozan con la sangre. Todo eso no importa. En medio de vuestro triunfo, todos ven en vuestra frente la señal de Caín fratricida, y vuestras bandas y trofeos están manchados de sangre. Pero no de esa sangre que se vierte en las batallas, sino de esa sangre inocente derramada cobardemente por asesinos. Sí, asesinos son los héroes de esa jornada funesta. Asesinos son Márquez y Miramón. Asesinos todos sus cómplices, y no parece sino que el clero reclama su parte de complicidad. Cuando en los templos en que ha establecido sus mostradores y sus tarifas para vender las gracias espirituales y pagar la opresión de los pueblos, se apresura a entonar himnos de gozo en honor de los verdugos. No son estos sacerdotes los discípulos de Cristo, cuando no resuena en sus oídos la terrible voz del Señor. Maldito seas sobre la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, derramada por tu mano. Somos mexicanos, somos cristianos, somos hombres. Creemos en la ley del progreso y en la perfectibilidad humana. Y por eso quisiéramos que se pudiera borrar de la historia los atentados que acabamos de presenciar. Pues ellos son tales, que cuando se sepan en el mundo, se pondrá en duda la proverbial magnanimidad de nuestros compatriotas y su filantrópico carácter. Se creerá que a estas regiones no ha penetrado la luz del cristianismo, y que en nuestras guerras civiles los que combaten a las puertas de la capital son tribus más salvajes que los apaches y los comanches. Pero no es el culpable. Precisamente queremos vindicarlo y que la mancha del crimen caiga sobre sus autores. No es el gobierno de la República el que se complace en bañarse en sangre. No es tampoco un partido político. No es el Ejército Nacional. No, 1000 veces no. El país no ha consentido en darse un gobierno compuesto de truhanes, tahúres, ladrones y asesinos. Una facción inmunda ha asaltado el poder en la capital, pero esta no es gobierno. Es una camarilla compuesta de las heces de los garitos, de la escoria de los cuerpos de guardia y de las sacristías. No hay en México un partido político cuyo dogma sea el asesinato. Los que azotan a las mujeres, los que fusilan a los heridos, los que niegan un confesor a los moribundos, los que asesinan a los médicos y a los niños, y después insultan a sus cadáveres. No forman, ni pueden formar una comunión política. Forman sí una turba de malhechores que, asoldada de los interesados en los abusos, intentan volver el país a la barbarie. No es el Ejército Nacional el culpable de estos crímenes. El soldado mexicano fue siempre noble y generoso en la victoria. El ejército que consumó la independencia, que sostuvo la libertad y defendió la integridad del territorio, sí fue valiente en el combate. Miró como hermanos a los vencidos, y no confundió la lucha leal y magnánima con el asesinato proditorio. El general Bravo, perdonando 600 prisioneros españoles el día en que su padre era fusilado, es el ejemplo que el mundo puede dar de magnanimidad nuestra historia. Convertir el soldado en verdugo y en asesino estaba reservado a Márquez, Miramón y Mejía. Doloroso pero preciso es narrar los crímenes del 11 de abril, siquiera para poder salvar al país de toda responsabilidad y para provocar contra sus autores el odio y el horror de todos los corazones humanos y cristianos. No lanzamos un grito de venganza, no queremos solicitar represalias, no somos amigos de la ley del talión. Hemos deseado siempre la completa abolición de la pena de muerte, y así no pedimos ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. ¿Y para qué? Las víctimas perdonaron a sus verdugos, y tuvieron para ellos palabras de paz y de salud. Los verdugos temblaban y los sacrificados estaban serenos. No pedimos venganza. ¿Habrá quien libre a los culpables del desprecio y de la anatema universal? ¿No tendrán siempre delante de los ojos un velo de sangre? ¿No tendrán siempre en el oído el estertor del moribundo, los gritos del que malherido expiró a culatazos, el lamento de la viuda, el llanto de la madre, las maldiciones del huérfano? ¿Dónde habrá un castigo más terrible que la propia conciencia?
Ella les dirá sin cesar ahora y mientras vivieren: malditos sois en la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de vuestros hermanos, cobardemente asesinados por vosotros. Eso basta. 2. Entremos en la narración de los sucesos, pero antes una reflexión y un recuerdo que forma contraste con los hechos que acaban de pasar. Deseando como cristianos y como filósofos la total abolición de la pena de muerte, sabemos, sin embargo, que una fatal necesidad, o más bien una tímida preocupación, la conserva en vigor de la legislación de casi todos los pueblos. No es, pues, este el momento de combatir la pena capital, puesto lo que ha pasado no ha sido una pena, puesto que no ha habido juicio ni identificación de personas ni nada que cubriera, al menos, las apariencias. Ha habido solo una orden de Márquez y Miramón para matar hombres indefensos, de los que la mayor parte no podían ser ni prisioneros de guerra. Esta orden ha sido ejecutada por oficiales indignos, por una soldadesca desenfrenada. Pero suponiendo, por un momento, que las ejecuciones fueran consideradas como la aplicación de una pena, ¿es una facción la que puede dictar leyes penales contra los defensores del orden legal? ¿Puede el rebelde juzgar y condenar al ciudadano que, fiel a su deber, combate en favor de la legitimidad? ¿Todavía dando algún valor a las llamadas leyes del tiempo de Zuloaga, se ha cumplido con ellas? Estas leyes, bárbaras y draconianas como son, no prescriben el asesinato. Si la reacción por sus inspiraciones, que afecta a recibir de lo alto, cree culpables a los militares que cayeron prisioneros, ¿qué código, qué ley, qué razón, qué pretexto puede presentar para declarar reo de muerte al médico extranjero, que ajeno a nuestras dimensiones ejercía su profesión curando a los heridos? ¿Por qué es reo de muerte el joven estudiante que solo puede servir a la humanidad y por amor a la ciencia alivia las dolencias de hombres que padecen? ¿Por qué es reo de muerte el hombre pacífico, a quien se arranca del hogar doméstico sin saber siquiera si ha tenido parte en la contienda civil? ¿Por qué son reos de muerte los niños transeúntes que se detienen en el campo de batalla? ¿Por qué? Porque la reacción tenía sed de sangre, porque una vez que la opinión la rechaza, ella quiere afirmarse por medio del terror e intimidarla con patíbulos. Funesto error, insensato desvarío. Ni siquiera puede alegarse que se ha ejercido una represalia. Recuérdese lo que ha pasado desde que el clero comenzó a derrochar los fondos de la Iglesia en promover azonadas para defender sus fueros y privilegios. Y se verá que desde el primer pronunciamiento de Puebla, los heridos del enemigo fueron siempre sagrados para los liberales, y los trataron perfectamente en sus hospitales, que ni uno solo de los cabecillas de la reacción dejó de caer prisionero, y a todos se les vio con clemencia. Osoyos, heridos en la Magdalena, y prisionero, se mostró reconocido la generosidad y benevolencia con la que le atendió el general Parrodi. Miramón fue aprehendido más de una vez. Mejía fue derrotado y prisionero. Cobos y otros muchos tuvieron la misma suerte, y aunque había leyes que los declaraban reos de muerte, hubo para ellos indultos y clemencia. Por lo demás, ¿cuántos reaccionarios salvados en el mismo campo de batalla por los liberales? Se les ha concedido capitulaciones, han quedado libres, jurando no hacer armas contra la Constitución, y ellos han violado sus juramentos. En Tampico, los mismos Corona y Márquez han caído prisioneros en poder del gobernador Garza, quien, oponiéndose a las exigencias populares, se negó a pasarlo por las armas. No esperamos la misma conducta del Partido Conservador, que parece dispuesto a extinguir todo sentimiento de humanidad. Recordemos estos antecedentes, solo para que contrasten con el crimen de Tacubaya. Y no por esto queremos que el Partido Liberal deje de ser generoso y magnánimo, una vez que jamás debe seguir las huellas de su antagonista sin suicidarse. No, los liberales no pueden ser asesinos, no pueden reproducir la carnicería del día 11, porque para ellos no es, como para la reacción, crimen la ciencia, delito la caridad, abominación la filantropía. No. El Partido Liberal jamás verterá la sangre del médico que, cumpliendo su santa misión, no piensa en salvarse, sino que a riesgo de su vida permanece en el teatro del combate por no abandonar a los desgraciados, que claman el auxilio de la ciencia. No, el Partido Liberal no extinguirá jamás con la muerte los sentimientos de caridad y de abnegación que germinan en el corazón de la juventud, ni tendrá como delitos la virtud y la generosidad. No,
El Partido Liberal jamás entregará al verdugo cabezas de niños, cabezas llenas de genio y de esperanza que un día darían honor a su patria. No, el Partido Liberal jamás en sus triunfos hará una carnicería de hombres para exterminarlos en castigo de sus simples opiniones. No, el Partido Liberal que proclama la libertad de conciencia jamás se interpondrá entre Dios y el alma humana para negar al moribundo los postreros auxilios de la religión. Como si la venganza pudiera llevarse más allá de los linderos de este mundo. No, el Partido Liberal jamás seguirá el bárbaro ejemplo del 11 de abril, porque el Partido Liberal cree en Dios y tiene ideas de justicia, de clemencia, de humanidad y no quiere deshonrarse ante el mundo civilizado. 3. Desde el 10 de abril trabóse una lucha en las lomas de Tacubaya y el general Degollado resolvió emprender una retirada, señalando una corta sección que resistiera el empuje de los soldados de la guarnición de México. Esta sección combatió con valor hasta agotar sus municiones. La villa fue invadida, el palacio arzobispal ocupado por los soldados de la reacción, que habiendo vencidos a sus enemigos, les hicieron fuego y los lancearon en todas partes sin hacer distinción entre los heridos. Algunos jefes y oficiales quedaron prisioneros al terminar la acción del 11. Los heridos no pudieron seguir la retirada y quedaron en hospitales improvisados, en el arzobispado y algunas casas particulares. Con ellos quedó el jefe del cuerpo médico militar del Ejército Federal y 3 de sus compañeros, que creyeron inhumano, desleal abandonar a hombres cuyas vidas podrían salvar, cuyas dolencias podrían mitigar. Un día antes de la acción se supo en México que eran muy pocos los profesores que venían en el Ejército Federal, y esta escasez podía ser mucho más funestos los resultados de una batalla. Esta noticia hizo que algunos jóvenes estudiantes formaran y llevaran a cabo el noble proyecto de ir a Tacubaya, a ayudar gratuitamente a los facultativos y curar y operar a los heridos de los ejércitos. Terminada la acción, varios vecinos recorrían el teatro de la batalla para informarse de lo ocurrido y auxiliar a los moribundos. Otros jóvenes llegaban en aquel momento a la población, viniendo de tránsito para México a completar su educación. La contienda había concluido, contienda entre compatriotas y hermanos. No quedaban para el vencedor más que el triste y piadoso deber de curar a los heridos, de sepultar a los muertos y endulzar la suerte de los prisioneros. Esto habría hecho cualquier caudillo que hubiera tenido de su parte el derecho y la legitimidad. Pero pocas horas antes había llegado a México Miguel Miramón, como primer disperso del ejército que anunció iba a tomar Veracruz, y retrocedió disperso de los muros de aquella heroica ciudad sin haberse atrevido a atacarla. Humillado, caído en el ridículo, prófugo, quiere vengar los desastres que debe a su impericia y vuela a Tacubaya. El genio del mal, el demonio del exterminio y del asesinato, cayó sobre aquella población. Durante el desorden de la ocupación de la villa se oían tiros por todas partes. Unos huían, otros se defendían vendiendo cara a sus vidas y otros sucumbían. Pero aunque desigual, había lucha todavía. Miramón reúne en San Diego a Márquez, Mejía y Orihuela. Sabe allí los nombres de algunos prisioneros y estos 3 hombres, reunidos en un claustro, decretan la muerte de todos los vencidos y de cuantos se encuentran en su compañía. Estos 3 hombres pronuncian el vaedictis de los tiempos más bárbaros. Varios jefes palidecen al recibir las órdenes de los asesinos, pero hay cobardes que se encargan gustosos de la ejecución de la matanza. Los soldados caen sobre los heridos, penetran hasta los lechos que les ha preparado la caridad y ahí los acaban a lanzadas, animados por la voz de Mejía. Los médicos, pocas horas antes, habían dicho a un oficial que estaban prestando socorros urgentes a los heridos. El oficial les dijo que hacía muy bien en cumplir con su deber, y desde entonces los auxilios de la ciencia se impartieron por ellos sin distinción a liberales y a reaccionarios. Llegó la noche y comenzó a cumplirse la orden de los jefes de asesinos. En el jardín del arzobispado sucumbió la primera víctima, el general Marcial Lascano, antiguo militar que acababa de batirse con su valor admirable, y que al ser conducido al suplicio fue insultado por oficiales que habían sido sus subalternos y a quienes había corregido faltas de subordinación y disciplina. El general les dijo: «Hay cobardía y bajeza en insultar a un muerto.
Le intimaron que iba a ser fusilado por la espalda como traidor. Él opuso resistencia, pero después dijo: «No soy traidor, solo por mi familia siento la muerte. Por lo demás, me resigno a mi destino». Tomó un vaso de agua y cayó atravesado por las balas, del pecho y de la cabeza. Inmediatamente corrieron la misma suerte el coronel Genaro Villagrán, el coronel José María Arteaga, escribano, y el capitán José López y el teniente Ignacio Sierra. Los 4 murieron con valor y fueron fusilados por la espalda. Los 4 animaron a sus verdugos, diciéndoles que no temblaran al hacerles fuego. Villagrán era un militar pundonoroso e inteligente, que había sufrido largas prisiones por su amor a la causa democrática y que se distinguió muchísimo en la guerra americana. Arteaga, hombre que vivía del ejercicio de su profesión, no pertenecía al ejército permanente. Como jefe de Guardia Nacional, sostuvo la Constitución y fue fiel a la bandera. Y estos hombres mueren como traidores. Y les infiere este ultraje Miramón, que comenzó su carrera por vender y traicionar a su protector Benavides, por traicionar al gobierno que acaba de ocuparlo. Márquez, perpetuo autor de azonadas, y Mejía, el terror de la sierra, alzado siempre contra todos los gobiernos y violando siempre sus juramentos. 4. Los médicos oyeron los tiros, conocieron lo que pasaba y sin embargo seguían haciendo vendajes y practicando amputaciones. Hubo quien dijera a Manuel Sánchez Cullera, y él, mostrando un instrumento quirúrgico que tenía en la mano y el enfermo a quien operaba, dijo: «No puedo abandonarlo». Los soldados llegan hasta las camas de los heridos, arrancan a los médicos y a los estudiantes de las cabeceras de los pacientes y un momento después caen acribillados de balas Ildefonso Portugal, Gabriel Rivero, Manuel Sánchez, Juan Duval, súbdito inglés, y Alberto Abad. Portugal pertenecía a una de las familias más distinguidas de Morelia. Era notable por su ciencia y filantropía, y era primo hermano de Severo Castillo, el llamado ministro de guerra de Miramón. Rivera ejercía las funciones de jefe del cuerpo médico del Ejército Federal y no quiso retirarse cuando salieron las tropas. Sánchez fue el que permaneció al lado de los enfermos, aunque se le advirtió el peligro que corría. Duval era un hombre estimado por su caridad y por la conciencia con que ejercía su profesión, y que jamás había afiliado en nuestros bandos políticos. Con estos hombres eminentes casi terminaron su carrera consagrada a la ciencia y a la humanidad. Perecen los 2 estudiantes, Juan Díaz Covarrubias y José M. Sánchez. Díaz Covarrubias tenía 19 años. Era hijo de Díaz, el célebre poeta veracruzano. Su aspecto era simpático. En su frente se veían las huellas prematuras del estudio y de la meditación. Estaba para concluir los cursos de la escuela y consagraba a sus socios a cultivar las bellas letras. Es autor de varias novelas de costumbres y poesías líricas, que revelaban un alma pura, sensible y ansiosa de gloria. Todas sus ilusiones juveniles, todas sus esperanzas se extinguieron cuando le anunciaron que le llevaban a la muerte. Ese niño pidió que se le permitiera despedirse de su hermano. Los verdugos le dijeron que no había tiempo. Quiso escribir a su familia. Los verdugos le dijeron que no había tiempo. Entonces el poeta regaló su reloj al oficial que mandaba la ejecución. Distribuyó sus vestidos y dinero que tenía en los bolsillos entre los soldados. Abrazó a su compañero Sánchez y, resignado y tranquilo, se arrodilló a recibir la muerte. El oficial dio con acento ahogado la voz de fuego, y los soldados no obedecieron. La repitió 2 y 3 veces, y al fin solo 2 balas atravesaron el cuerpo del joven. Solo 2 hombres dispararon sus armas. Los soldados lloraban. Díaz Covarrubias agonizaba, agonizante fue arrojado sobre un montón de cadáveres. Algunas horas después aún respiraba. Entonces lo acabaron de matar, destrozándole el cráneo con las culatas de los fusiles. El mundo calificara estos errores, que jamás había presenciado ni en las guerras más encarnizadas. Se había visto entrar a saco a los ejércitos en el país extranjero. Se ha visto el incendio de las ciudades. Se han visto actos de crueles represalias. Pero ni en los tiempos bárbaros, ni en la Edad Media, ni en las conquistas de los musulmanes, ni en la guerra de Rusia en Polonia, ni en la de Austria en Italia y en Hungría, ni en los desastres carlistas de España, ni en la actual sublevación de la India, se han encontrado bárbaros que arranquen
de la cabecera del enfermo al médico para asesinarlo. A los ojos de ningún tirano ha sido delito curar al herido. El médico de ejército no se considera como prisionero. Jamás es permitido disparar contra la bandera blanca de los hospitales de sangre. En medio de la guerra, los hombres, todos, respetan ciertas reglas de humanidad, cuya observancia es la gloria del valor. A nuestro siglo, a nuestro país, estaba reservada la triste singularidad de ofrecer un espectáculo tan inhumano, tan cruel, tan salvaje, que hace retroceder la guerra a los tiempos de Atila y de los hunos. Los médicos asesinados en Tacubaya son mártires de la ciencia y del deber. Sus verdugos que defienden los fueros de clérigos y frailes han atropellado los fueros de la humanidad, las leyes de la civilización, los preceptos del derecho de gente sancionados por los pueblos cristianos. 5. Quienes así trataron a los que estaban salvando sus heridos, ¿de quién habían de tener piedad? El licenciado Agustín Jáuregui estaba tranquilo en su casa de Mixcoac, al lado de su esposa y de sus hijos, sin haber tenido la menor relación con los constitucionalistas. Era hombre que, si bien deploraba los males del país, estaba exclusivamente consagrado a su familia. Un infame cuyo nombre ignoramos lo denuncia Miramón como uno de los hombres de ideas liberales, y esto basta para que lo manden a aprender. Jáuregui tiene un aviso de esta denuncia. Duda, nada teme. Sus deudos le aconsejan la fuga, pero ya era tarde. Una gavella de soldados se apodera de él y, maniatado, es conducido a Tacubaya. No se le pregunta ni siquiera su nombre. Es llevado al matadero y cae fusilado como los otros. ¿Cuál era su delito? ¿De qué se le acusaba? Nadie lo sabe. 6. Entre los prisioneros estaba Manuel Mateos, joven de 24 años que hace un año se recibió de abogado y tenía felicísimas disposiciones para el cultivo de las letras, habiéndose desde niño dado a conocer por sus poesías, que respiraban un entusiasta patriotismo y en que cantaba la gloria de nuestros héroes. Este joven valeroso, instruido e inteligente había combatido varias veces contra la reacción. Hacía pocos días que, después de haber sufrido una larguísima prisión, se había incorporado al ejército federal. Llevaba el suplicio, caminaba sin temblar, indagaba quiénes han muerto antes que él. Cuando quieren fusilarlo como traidor, se irrita, forcejea, para recibir las balas por delante y arenga a sus verdugos diciéndoles que los perdona porque no saben lo que hacen. Cuando consienten en asesinar a los que luchan por darles la libertad, hace votos porque su sangre no sea vengada. Dice no le aterra la muerte porque ha cumplido con sus deberes de mexicano y acepta gustoso el sacrificio de su vida. Sus palabras son interrumpidas por las balas que le hieren el pecho. Un oficial ha tenido miedo de que siga hablando y le manda hacer fuego antes de tiempo. Mateos cae y expira vitoreando la libertad. Cuando este joven fue como voluntario de la campaña de Puebla y estuvo en la batalla de Ocotlán en medio de la confusión de aquel día, descubrió a su lado a unos oficiales reaccionarios que estaban perdidos. Mateo se acerca a ellos, les estrecha la mano, los viste con el uniforme de los rifleros, cede a uno su caballo y así los salvó, trayéndolos a México y ayudándoles a ocultarse mientras pueden obtener el indulto. Uno de los oficiales así salvados por Mateos era ayudante de Jaro y Tamariz. Y hombre tan generoso perece en la flor de su edad, sin encontrar un corazón amigo. 7. De uno en uno o en pelotones más o menos numerosos sigue la matanza. Con cortos intervalos siguen las descargas de los fusiles, y con episodios más o menos terribles, más o menos patéticos, mueren Teófilo Ramírez, Gregorio Esquivel, Mariano Chávez, Fermín Telechea, Andrés Becerril, Pedro Lozano Vargas, Domingo López, José María López, Ignacio Kisser, italiano, y Miguel Dervis, italiano. Otro italiano cuyo nombre se ignora, y otros mexicanos hasta completar el número de 53. Entre estas víctimas se oyen crueles despedidas, gritos de los que pedían confesor, plegarias dirigidas a Dios y victorias a la libertad. Algunos habían sido prisioneros, otros no tenían más culpa que estar en el teatro de los sucesos. Unos eran artesanos, otros labradores, muchos quedaron con los rostros desfigurados, que nadie ha podido reconocerlos. Mártires sin nombre,
pero cuya sangre no dejará por eso de caer sobre la cabeza de los asesinos. Entre los testigos de esta tragedia muchos lloran, y a veces soldados y oficiales abrazaban a las víctimas. 8. Y no es eso todo. 2 niños venían del interior y se detuvieron en Tacubaya por no poder entrar en la capital. La curiosidad propia de su edad les hizo salir a la calle. Eran rubios, y esto bastó para que fuesen conducidos al matadero. Eran 2 hermanos, uno de 17 años y otro de 15, hijos de un americano llamado Smith y de una señora mexicana. Nada valieron sus protestas de inocencia, nada sus lágrimas, nada sus gritos llamando a su madre. Se les hizo arrodillar y se les atravesó a balazos. Otro niño de 10 años fue hecho pedazos a lanzadas porque llevaba puesta una blusa. 9. Los soldados estaban cansados de asesinar y sus oficiales creyeron que para un día eran bastantes 53 víctimas. Supusieron, pues, descansar y continuar su obra al día siguiente. A esta demora deben acaso la vida de don Feliciano Chavarría, profesor de gimnástica, que cayó hecho prisionero, y de 2 ingleses empleados en el ferrocarril, que no tenían más delito que vivir en Tacubaya. ¿Se les libró de la muerte por piedad? No. No cabe ese sentimiento en el alma de Miramón. Otra víctima destinada al sacrificio pudo escapar, el coronel Bello. Arrodillado ya, cuando le apuntaban los cañones de los fusiles, alzó las manos y gritó: «¡Alto! Tengo que hacer una revelación al general en jefe». Creyendo acaso los verdugos que de esta revelación resultarían más fusilamientos, suspendieron la ejecución. Bello entonces se metió entre los soldados, derribó a 2 con los puños, saltó una tapia, se arrojó a una barranca y desapareció a pesar del vivo fuego que le dirigían los tigres que veían que se les escapaba su presa. 11. Los que negaron el consuelo de la confesión a los hombres que lo reclamaban antes de volar al seno de Dios no podían cuidar de los restos de sus víctimas. Tenían algo más grave de qué ocuparse. Su entrada triunfal, sus felicitaciones, sus ascensos, sus proclamas, sus acciones de gracias. Los 53 cadáveres quedaron amontonados unos sobre otros, insepultos y enteramente desnudos, porque los soldados los despojaron de cuanto tenían, y de paso saquearon algunas casas. Las madres, las esposas, los hermanos, los hijos de las víctimas acudieron al lugar del trágico acontecimiento. Reclamaron a sus deudos para enterrarlos y se les negó este último y tristísimo consuelo. A los 2 días los cadáveres fueron echados en carretas que los condujeron a una barranca, donde se les arrojó y donde permanecieron insepultos. En el camino, un cadáver cayó de la carreta, se rompió el cráneo contra las piedras y abrió la boca. Entonces un oficial le disparó un pistoletazo. Entretanto, Miramón recibía aduladoras felicitaciones por su fuga de Veracruz. Corona proclamaba la pureza y tranquilidad de la conciencia de los reaccionarios, lo que se llama ayuntamiento, dirigido por un Mariano y Casa. Usurpaba la voz de una población consternada para pedir las fajas de generales de división para Márquez y Corona. La catedral engalanaba sus torres, con colgaduras color de sangre. Unas cuantas mujeres, indignas de pertenecer a su sexo y de llevar el nombre mexicano, presentaban a Márquez una banda también de color sangre. El cabildo eclesiástico entona en las bóvedas de la metropolitana el Te Deum, la entrada triunfal del ejército, trayendo como trofeos a los prisioneros, a unas pobres mujeres que las apedreaba el populacho, y amontonados en carros a los heridos que unían sus quejidos y lamentos al ruido de las campanas, de los cohetes y de las dianas. Cuando en Roma se concedían los honores del triunfo a un gran capitán, iban detrás de él algunos esclavos gritándole improperios y recordándole sus faltas para que no se olvidase de que era hombre y de que no envaneciera con la victoria. Márquez colocó entre sus sicarios a los heridos, para que sus ayes y sus clamores recordaran al pueblo que el triunfador era hombre sin entrañas, era la hiena, el tigre, el antropófago de Tacubaya. Para que junto a lo terrible y lo patético estuviera lo grotesco, como en las tragedias de Shakespeare. En la plaza se colgó una casaca y una banda azul,
diciendo que pertenecían a santos degollado, para que la plebe las apedreara y enlodara, insultando así a un ciudadano, modelo de patriotismo y de probidad y desinterés, y denigrando las insignias militares que otros acababan de hundir en el fango del crimen. En la noche, la catedral, que rehúsa celebrar los aniversarios de independencia, estaba iluminada en señal de regocijo. Las casas consistoriales estaban vistosamente adornadas por el señor y casa, y no faltaron casas particulares en que el terror y las amenazas de la policía hiciesen aparecer los faroles encendidos. Fúnebres antorchas de los asesinos de Tacubaya. Cuentan algunos viajeros que hay tribus salvajes que cuando arrancan las cabelleras a sus prisioneros, bailan y dan alaridos de gozo en torno de grandes hogueras y luminarias. No ha habido en México muestras de regocijo más que las mandadas a hacer por el clero y el llamado ayuntamiento. La población entera está afligida e indignada. Las personas más indiferentes a la policía están horrorizadas y desean la ruina de la reacción. De este deseo participan las mujeres y los niños. La mayoría de la población se negó a iluminar los balcones. Médicos ha habido que se han negado a curar a los heridos reaccionarios, diciéndoles que no pueden asistir a los que asesinan a sus compañeros y reputan como delito los auxilios de la ciencia. Algunas señoras han arrojado de sus casas a los militares que refieren las proezas de Miramón, y otras, sin poder contenerse, han llamado hipócritas y asesinos a los jefes que conducían a los heridos de la entrada triunfal y han querido curar a estos desgraciados. En la juventud estudiosa reina la mayor indignación. Escribimos esta nota para que ni en los estados ni en el extranjero se crean las narraciones de los diarios que pintan esta capital llena de júbilo en los días de los asesinatos. Esos miserables escritores con esa falsedad hacen un nuevo insulto a los habitantes de todo México. Don Severo Castillo ha dado su dimisión de la cartera de guerra y de su empleo en general, reprobando los asesinatos. Ya dijimos que el médico Portugal era su pariente. Castillo debe estar hoy humillado y avergonzado al ver la clase de gente con que se unió su defección al Partido Liberal. Se dice también que el arzobispo comienza a abrir los ojos y a descubrir la verdad y que ha reconvenido a algunos clérigos que acaudillaron a la plebe para gritar vivas en la entrada triunfal y apedrear la casaca de degollado. El clero, que con estas muestras de gozo prepara su espíritu para celebrar la pasión y muerte de Cristo, ¿qué ha hecho con las víctimas? ¿Por qué no pide para ellas un puñado de tierra? ¿Por qué se olvida de que es obra de misericordia enterrar a los muertos? ¿No han llegado a sus oídos los gritos de angustia y de congoja de los que claman por un confesor? Declara excomulgados a los médicos que murieron ejerciendo una de las meritorias obras de caridad. A los niños que sencillos y cándidos deben estar a esta hora en el cielo, orando por sus asesinos. El púlpito que ha resonado en declamaciones contra la Constitución, en anatemas contra los liberales, el púlpito que ha pedido venganza a la Madre Inmaculada del Mesías, comparándola con Judith cuando cortó la cabeza de Holofernes, el púlpito que ha visto en Miramón a uno de los macabeos, a Josué y a Moisés, no tendrá ni siquiera una censura contra el asesinato, no recordará al pueblo la observancia del quinto precepto del decálogo, no, porque en vez de decálogo, de este código, promulgado entre truenos y relámpagos por el Señor de las cumbres del Sinaí, ha inventado nuevos preceptos, nuevas virtudes y nuevos pecados. El clero ha lanzado del ara al Dios de los cristianos y ha puesto en el santuario sus fueros, sus privilegios y el oro que ha arrancado a los pueblos. Cristo arrojó del templo a los sacerdotes judíos porque lo habían convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué haría con los que transformaron en guarida de asesinos? ¿No es apasionada esta ilusión? La guerra civil ha sido comenzada, atizada y mantenida por el alto clero de la República, cuyos tesoros han pagado todos los movimientos reaccionarios y las farsas del gobierno comenzadas por Zuluaga. Se ha querido encender en el país una guerra de religión. Se ha querido renovar las cruzadas contra los albigenses, la persecución de los hugonotes, los crímenes de los Ravaillac, y se está palpando los resultados.
carnicerías como Saint-Barthélemy, hechos inauditos de barbarie, asesinatos tan fríos como cobardes, extinción completa de todo sentimiento piadoso, lagos de sangre, retroceso a la barbarie. Y por todo esto hay Te Deum y misas de gracia. Y los cadáveres de cristianos que han muerto, contritos, permanecen insepultos. Y como en el clero bajo se castigan la piedad y la caridad en medio de estas abominaciones y de esta tiranía, comparables con el cautiverio impuesto al pueblo escogido por el tirano Sennacherib, no ha habido un sacerdote que recuerda el ejemplo de Tobías, aquel varón insigne que cuidaba de dar sepultura a las víctimas del despotismo. Mortuit ataque oxis sepulturam solicitur exhibebat. 12. Tal es la narración sencilla de los hechos. Los comentarios son superfluos, las reflexiones inútiles. Un grito universal los condenará, unánimemente donde quiera que latan corazones generosos. Donde quiera que haya ideas de humanidad y donde quiera que las palabras justicia, caridad y religión no sean vacías de sentido. Con razón, los asesinos temen la publicidad de sus crueldades. Ya tienen la conciencia de su crimen, ya están aterrorizados por su propia obra. Ya comienza para ellos el castigo. Ya empieza a roerles el corazón el buitre del remordimiento, aunque el remordimiento en las almas cobardes no sea más que el miedo. Por eso Márquez se limita a decir en su parte oficial que fusiló a Lascano y a otros oficiales. Por eso la prensa conservadora finge afligirse de que murieran algunos jóvenes apreciables. Por eso se ocultan los nombres de las víctimas y los hombres de la situación con aire hipócrita y compungido, que no quieren que se hable más del asunto. Y con todo, cuando Márquez oyó que Díaz Covarrubias y Mateos eran jóvenes de talento y de genio, dijo: «Tanto mejor, estos son los que nos hacen más mal y a los que debemos quitar de en medio». Infame expresión que envuelve la proscripción de la inteligencia, fiel programa del partido que no tiene ni puede tener más apoyo que la fuerza brutal. Si los fusilamientos tuvieran la más leve apariencia de justicia, sus autores no se empeñarían en que los cubriera el velo del olvido, y harían alarde de ellos como de un acto de energía indispensable para robustecer el principio de autoridad. Cuando el juez, en virtud de la ley, condena a un delincuente, da publicidad al crimen para que la sociedad comprenda que va a haber una expiación. No tiembla, no se avergüenza, no oculta el rostro, pero el que asesina en despoblado, huye, se esconde, finge no conocer a la víctima y es perseguido por la voz íntima de la conciencia. Miramón y sus cómplices reconocen su crimen. Su estudiado silencio es su más elocuente acusación, y la prueba más palpable de que sanguinarios, feroces y salvajes como son, temen a la opinión pública. 13. Y por más que callen, no se librarán de la publicidad, no se escaparán del fallo inexorable de la opinión. Nadie les envidiará sus triunfos, que llenan al país de luto, de llanto y de consternación. La opinión se ilustrará con estos terribles atentados. Sus cobardes perpetradores son los corifeos de la facción que se dice restauradora de las garantías individuales, y vierte sangre inocente sin forma de juicio, y reconoce que sus ejecuciones son asesinatos, del bando que se dice restaurador del orden social y de la moral pública, y que quiere apagar todo sentimiento de piedad, del bando que se apellida defensor de la religión, y niega un confesor al moribundo, y quiere asesinar los cuerpos y perder las almas, como si no fuera infinita la misericordia de Dios, y su comunión con la criatura no se ve verificada misteriosamente en el santuario del alma del hombre. Cuando las revoluciones tienen por móvil la justicia social, el progreso y la libertad no se ahogan con sangre. El suelo regado por la sangre del inocente y del mártir no se esteriliza. Brotan, sí, nuevos adalides que, denodados y auxiliados por el cielo, hacen triunfar la causa de la civilización y de la humanidad. La verdad, comprimida por el error, ilumina al fin el espíritu del pueblo, y se alza majestuosa y serena, como se levanta el sol en el horizonte, disipando tinieblas de la noche, como Cristo se elevó de la tumba, quebrando las ligaduras de piedra para ascender glorioso a los cielos. En la contienda actual, al arrojar las turbas de asesinos que forman lo que se llama Partido Conservador, su hipócrita máscara, al presentarse en su deforme desnudez,
pierden todo su carácter político. El partido funesto que contrarió la independencia y sacrificó a nuestros héroes. No quiere más que oro y sangre. Cuando una comarca es desolada por las manadas de bestias feroces, los hombres no se ocupan de opiniones políticas, todos se unen para examinarlas. Víctimas de la ciencia, de la caridad y de la abnegación, dormid en paz. Vuestros verdugos os han abierto las puertas de la inmortalidad y han coronado vuestras frentes con la aureola del martirio y de la gloria. Estáis ya libres de la opresión. No sufrís ya el sonrojo del abatimiento de la patria. No veis triunfante el crimen y estáis ya en la mansión de la eterna justicia. Esta justicia ha condenado ya a los verdugos, que no podrían liberarse del castigo de su culpa. Malditos serán sobre la tierra, que empaparon con la sangre de sus hermanos, a quienes cobarde y alevosamente asesinaron. Malditos sobre la tierra, sí, porque aunque huyan de la patria, en el destierro los perseguirán los remordimientos, y todas las naciones cultas los recibirán con horror y con espanto. No hizo tanto el general Hainan en la guerra de Hungría, y al llegar a Londres el pueblo lo apedreó y lo escarneció en memoria de sus iniquidades. Dios santo, tú que amparaste al pueblo mexicano en sus tribulaciones, tú que inspiraste a su primer caudillo la obra sublime de la abolición de la esclavitud, aliéntalo para que labre la tierra que le diste, y la purifique de las manchas sangrientas que le imprimen sus verdugos. Dios de las naciones, tú que eres misericordioso y justiciero, alienta a este pueblo para que recobre sus inalienables derechos, para que seguro su porvenir, para que sea digno de contarse entre los pueblos cristianos que siguen la ley de gracia, traída al mundo por tu Hijo a costa de su sangre. Dios de las naciones, haz que el crimen tenga expiación. Permite que este pueblo se lave del baldón de sus opresores, haciendo reinar la paz, la justicia y la verdad. Haz por fin que este pueblo oprimido quebrante sus cadenas y sea el terrible instrumento de la justicia inexorable. Ay de los asesinos, ay de los verdugos, ay de los modernos fariseos. Malditos serán sobre la tierra que regaron con sangre inocente, con sangre de sus hermanos que vertieron con crueldad y alevosía. Y bueno, esa es la narración del pequeño libro, un poquito larga. Tiene 47 páginas. Tiene unas ilustraciones que la verdad están interesantes. A quienes guste pues las ilustraciones, las novelas gráficas, creo que esta parte le puede ser bastante interesante más allá de la historia. Y bueno, voy a ahondar un poquito más en el contexto ya para finalizar. El autor se llama Juan Mateos. Él fue dramaturgo, poeta, periodista, abogado y pues también fue militar. Él estuvo en el bando de los liberales durante la Guerra de Reforma. También peleó durante la intervención francesa. Y bueno, vemos que el lenguaje, la forma en la que escribe es bastante poética, como muy romántica. Supongo que es típica de la época, supongo. Y bueno, eso lo podemos ver en su texto. Hace una crónica y como que vemos que son cuestiones bastante poéticas respecto al asesinato que sufren estos médicos y en general a todo este evento que fue muy sangriento en Tacubaya y durante toda la Guerra de Reforma. También un poquito de contexto respecto a esta guerra, pues fue de mediados del siglo XIX aquí en México. Había muchísima, en ese entonces pues había muchísima inestabilidad política, se instauró un régimen liberal y pues los conservadores se opusieron y pues prácticamente, bueno, estalló la guerra. Al final triunfaron los liberales, pero esto fue durante poco tiempo, ya que posteriormente, un par de años después, por medio de la intervención de los conservadores, se instauró el Segundo Imperio Mexicano, si no me equivoco, y ya con un emperador europeo, Maximiliano de Habsburgo. Entonces, perdón, ahí si me equivoco en algún dato, corríjanme. Y bueno, yo estuve escuchando un podcast de historia que me gusta mucho, se llama Urus Radio. Voy a poner aquí el link. Y bueno, escuché el podcast respecto a este periodo histórico que fue la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma fue posterior a la intervención estadounidense, pero anterior a la intervención francesa. O sea, México apenas acaba de ser un país independiente y pues había sufrido varias intervenciones y una guerra civil. Entonces pues es un periodo bastante interesante de la historia en México.
Entonces escuché este podcast. Después de eso, un tiempo después fui a la librería, encontré este texto de los mártires de Tacubaya ilustrado, la verdad por por un precio muy accesible, 14 pesos mexicanos, que es algo así como 70 centavos de dólar estadounidense. Entonces pues lo compré, me gustó y pensé que sería algo muy interesante comentarles este texto, si les gusta, pues para que lo adquieran. Y si no, pues yo creo que sí sería muy bueno darle una oportunidad en caso de que les guste la historia y la literatura en general, darle una oportunidad a esta colección de Vientos del Pueblo, donde tienen textos estilo como novela gráfica, estilo cómic, a precios muy accesibles. Muchos de ellos por debajo de los 20 pesos, o sea, por debajo del dólar. Editados y publicados por el Fondo de Cultura Económica. Entonces yo les haría esta recomendación. Les recomiendo también este podcast. Voy a poner aquí abajo el link. Lo escucho en Spotify. Y bueno, creo que es una muy buena manera de saber sobre la historia de nuestro país y también sobre textos de otra índole. ¿Qué más les puedo comentar? Pues espero que les guste. Si les gusta la historia, ojalá disfruten de este texto del poeta Juan Mateos. Y pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Finalmente, para acabar, también algo bonito de aquí de la Ciudad de México y en general de México es que hay lugares históricos y que son muy cotidianos. El lugar o parte del lugar donde se llevaron a cabo estos asesinatos y esta batalla de Tacubaya, pues actualmente ya está absorbido. Este lugar ya está absorbido por la urbe. Es un lugar totalmente urbano dentro de la Ciudad de México. En ese entonces, pues supongo que no lo era tanto, era más bien rural. Y bueno, cerca de este lugar, más bien en este lugar que está Tacubaya, pues encontramos lugares y avenidas principales como Revolución, Patriotismo, Periférico, que para quienes habiten en la Ciudad de México o quienes hayan venido, pues sabrán que son lugares bastante importantes para comunicarse y moverse dentro de la ciudad. Queda cerca la línea 7 del metro y queda muy cerca 2 estaciones del metro, muy cerca de este lugar. Actualmente ahí hay una placa que fue puesta por el Colegio de Médicos, por ahí de los 50, con algunas frases, un pequeño pensamiento respecto al asesinato. Voy a poner una foto aquí. Y pues hay un pequeño parque, una pequeña plaza. La calle se llama Mártires de Tacubaya y bueno, digamos que este pequeño parque, esta pequeña plaza, queda exactamente en la esquina en la que intersectan Avenida Revolución y la calle de Mártires de Tacubaya. Les voy a poner la foto. Y bueno, eso es todo de mi parte. Voy a seguir haciendo videos y espero que sean de su agrado. Muchísimas gracias y aquí les dejo algunas fotos. De seguro varias las van a ver a lo largo de la narración y pues espero que sea de su agrado. Nos vemos.